¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Como les decía, voy a empezar yo, luego va a continuar mi colega, el doctor Ubeira. Para empezar, como sabemos, el 1 de septiembre de 2022, Sabac Montiel gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Y 3 años después, sabemos dos grandes cosas. La primera es que Sabac Montiel y Brenda Uliarte fueron responsables directos del hecho. Y la segunda, esa ya la sabíamos a horas del atentado, y la segunda la supimos a semanas del atentado, y es que la jueza Capuchetti hizo todo lo posible porque no supiésemos nada más. A lo largo de todos estos años obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Kirchner cada vez que pudo. Entonces, antes de adentrarme en la responsabilidad estricta de los acusados, voy a repasar brevemente lo que fue la instrucción y lo que sigue siendo la instrucción remanente, que quizás no nos dice mucho sobre el atentado, pero nos dice mucho sobre cómo funciona hoy nuestra democracia y sobre cómo funciona hoy nuestra justicia federal. Todo empezó el mismo 1 de septiembre, y no me refiero al atentado, sino a los errores, si es que buenamente se los puede llamar así, de la doctora Capuchetti. Ese día, como se relató en este juicio, luego de que Sabac Montiel fuera detenido, se le secuestraron sus pertenencias. Sí, hay un poco de eco, ¿no? Sí, yo también lo... Ahí está. ¿Está mejor? Perfecto. Ese día decía,
luego de que Sabac Montiel atentara contra Cristina Kirchner y se lo detuviera, se secuestraron sus pertenencias. Entre las pertenencias estaba su celular. Ese celular fue guardado por la Policía Federal, por los funcionarios de seguridad que estaban en el lugar. El celular estaba apagado, eso lo declararon los testigos. Se lo guardó en una bolsa Faraday, que es un dispositivo de seguridad para que el celular no tenga ninguna interferencia y para preservar su integridad, y se lo llevó al juzgado federal con los medios pertinentes, es decir, con patrulleros, fuerzas de seguridad aptas. Y ese mismo día, esa misma noche del 1 de septiembre y la madrugada del 2 de septiembre, cuando el celular llega al juzgado federal 5, ahí comienzan los errores, y pronto mucho más que errores. Lo primero que hace la jueza Capuchetti es decidir peritar el celular en el juzgado. Eso dijeron varios testigos, lo dijo Sanguinetti, lo dijo Pasarini García, que es algo que no se debe hacer justamente porque un juzgado no es un lugar que tenga las características de seguridad necesarias para peritar un dispositivo. Por ejemplo, puede haber una baja de tensión. Increíblemente, ese mismo día, antes de que se perite el celular, hubo una baja de tensión y sin embargo se ordenó continuar con el peritaje. Eso lo dijeron Ruiz, Acosta, Heredia, policías federales que estaban en el lugar. Para peor, la jueza ordenó peritar el celular y ni siquiera averiguó cuál era la fuerza que tenía tanto el hardware como el software más actualizados para realizar la tarea, y tampoco averiguó quiénes eran los peritos más aptos. El peritaje lo terminó haciendo Alejandro Heredia de la PFA, contra quien no tenemos nada para decir contra él, pero sí que no era la persona más apta para realizar el peritaje y que su maquinaria no era tampoco la más adecuada. Se realizó el peritaje y a las varias horas el propio Heredia dijo, bueno, esto no va para ningún lado, no vamos a poder desbloquear el celular, lo entrego y perítenlo después con los medios más pertinentes, fíjense si hay una maquinaria más actualizada. Y ahí empiezan las cosas realmente graves. Él entrega el celular y entrega el celular apagado, pero el secretario, esto eran las 6 de la mañana aproximadamente del 2 de septiembre, el secretario, en vez de guardarlo en la bolsa Faraday, como si no hubiera bolsa Faraday para guardar la prueba más importante, la causa más importante del momento, lo guarda en un sobre. Al sobre ni siquiera le ponen los sellos que ordena el Código Procesal Penal de la Nación, ni siquiera se le ponen las firmas, y la planilla de cadena de custodia desaparece. Pero el celular se guarda apagado. Se guarda en una caja fuerte que, según dijeron varios testigos en la causa que tramita en el juzgado de la jueza Servinia Cubría, que está agregada como prueba también a esta causa, una caja fuerte que estaba en un lugar fuera de la vista de los empleados del juzgado. Ese celular que se guarda apagado a las 6 de la mañana del 2 de septiembre, la próxima vez que lo ve alguien que no es del juzgado, estaba prendido con un mensaje de error que decía que estaba roto y en un sobre abierto. Es decir, la prueba más importante de la causa, que llegó apagada en una bolsa Faraday al juzgado, salió en un sobre abierto, prendido y roto. ¿Qué pasó entre medio? Entre medio, aparentemente, la jueza Capuchetti pensó a la tarde del 2 de septiembre que efectivamente convenía mandarlo a otra fuerza, que convenía mandarlo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Como no tenía planilla de cadena de custodia, en vez de directamente mandar el sobre, le pidió a los empleados que saquen el celular de la caja fuerte, que abran el sobre, cosa que tampoco se asentó en ninguna planilla, y que luego hagan un oficio para enviarlo. Cuando abrieron el sobre, vieron que el celular estaba prendido. Le avisaron a Capuchetti y a los secretarios, sin embargo a nadie le importó que una prueba que de central importancia, que había sido guardada apagada, estuviera prendida, y la mandaron igual. Para mandarla, en vez de mandarla con las fuerzas pertinentes, es decir, de contactar a la PCA para que mande alguien a buscarlo, o a la Policía Federal para que mande un patrullero o varios patrulleros con personas especializadas en preservar pruebas, se lo dio a su custodia personal. Ni siquiera le dijo, según relató ella en este juicio, qué era lo que le estaba diciendo que traslade. La custodia personal de Capuchetti tenía un auto que ni siquiera estaba blindado, que no decía ni siquiera que era de la Policía Federal, que no estaba siquiera polarizado. Llevó el celular tirado, ella misma lo dijo, en el asiento del acompañante. En el camino de llevar esta prueba, hizo una suerte de pool y dejó un secretario en su casa. Y cuando llegó, efectivamente, a la PCA lo que vio Kaplan, que fue quien la recibió, fue un sobre abierto. Y lo que vieron Kaplan, Neustadt y Seren fue además que el celular estaba
prendido y con un mensaje de error. Le avisaron a los dos secretarios, a uno lo llamó Kaplan y al otro Santillán, lo contaron acá, y los dos secretarios no les importó que aparezca una prueba en un sobreabierto, prendida y rota, dijeron sigan, y el celular se reseteó a valores de fábrica. Así empezamos. Santillán no volvió al juzgado por meses, y nadie le preguntó nunca nada. Si era el primer día, las primeras 24 horas, ya se había arruinado la prueba más importante. Pero esto recién empezaba. Mientras tanto ya era evidente, todos sabían que Brenda Uliarte también estaba involucrada en el hecho. Sin embargo, la jueza no libraba su orden de detención. Y el 4 de septiembre, Brenda Uliarte, que había estado el 1 de septiembre en el lugar, que luego había vagado por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, se fue de la casa en la que estaba en Montes de Oca hacia Retiro. Capuchetti no había ordenado detenerla, había una custodia de la federal en la puerta de esa casa, pero no la detuvo. Y el único motivo por el que, además de arruinar el celular, no se permitió que escape Brenda Uliarte fue porque la Dajudeco percibió que la antena del celular de Brenda Uliarte estaba moviéndose y que estaba yendo a Retiro. Entonces avisó y un funcionario del juzgado, el secretario Clerc, salió corriendo hasta Retiro y la terminó deteniendo en la estación Palermo. El secretario Clerc, a nuestro criterio, fue la única persona del juzgado que hizo algo por descubrir la verdad de este caso y colaborar con la investigación, más allá de que pueda haber cometido algún error. ¿Qué hizo Capuchetti con esta persona que básicamente le salvó la carrera ese día? Lo apartó de la causa y ahora tenemos otras personas interviniendo, pero no a Clerc. Mientras tanto, la jueza demoraba todas las demás líneas de investigación, es decir, en relación con Carrizo, que había entregado voluntariamente su celular y que tenía mensajes que como mínimo eran comprometedores. Ella decidió no allanarlo, no librar ninguna orden de detención, más allá de que la propia PCA se lo había recomendado. En cuanto al celular de Brenda Uliarte, contó aquí el testigo Lencina de la PCA que la jueza explícitamente pidió que en el informe sobre el contenido del teléfono no incluya nada de lo que había respecto a Revolución Federal, no incluya nada respecto de sus conversaciones con el influencer Presto Filippo, no incluya nada respecto de sus conversaciones con gente de Crónica TV, eso aparentemente todo lo que pudiera llevar, aunque sea mínimamente, algún contenido político, la jueza Capuchetti lo quería afuera de la causa. En esos días la causa estaba bajo secreto de sumario, nosotros todavía no éramos creyentes, pero ahora sabemos que estaba bajo secreto de sumario, y en esos días, bajo el secreto de sumario, era para las partes, pero no era para el diario Clarín, que en la tapa publicó 2 veces fotos a las que no tenían acceso ni siquiera las partes. Así empezábamos, ¿no? La jueza también en esos días rechazó investigar a Revolución Federal, una agrupación de la cual, primero que su consigna era presos, muertos, exiliados. Brenda Uliarte había asistido, luego ahondaré en esto, pero a 2 marchas de Revolución Federal. Como mínimo, los miembros de Revolución Federal habían estado 2 días antes en la casa de la vecina de Cristina Fernández de Kirchner. Sus actividades y su financiamiento se habían interrumpido el mismo día del atentado. Sin embargo, había conversaciones también entre Brenda Uliarte y Lara Abigail Ortega, una de las miembros de Revolución Federal. Sin embargo, a la jueza de plano descartó siquiera investigar qué podía tener que ver esto con el atentado. El 15 de septiembre nosotros nos presentamos como creyentes y lo primero que vimos es que no se habían realizado las medidas más básicas. Entonces empezamos a decir, bueno, al menos secuestran celulares y allanen a las personas que habían recibido mensajes tales como o referentes al arma o a quien había cometido el atentado, que tenían vínculo directo, los vendedores de algodones de azúcar. Estamos en una causa en la que se había atentado contra la figura probablemente más representativa de la política de nuestro país. Y no solo es importante, obviamente, por la víctima conocer la verdad, era importante, sino también por toda nuestra democracia, y sin embargo la jueza no hacía absolutamente nada, la trataba como una causa normal. Y entonces, bueno, nosotros pedimos esa serie de medidas, y en ese contexto, el 23, esos días pasaron un montón de cosas, pero el 23 de septiembre se presentó un testigo ante el juzgado federal a cargo de la doctora Capuchetti,
Jorge Abelo y dijo que 2 días antes del atentado había ido a un bar, Casablanca, y había escuchado al diputado Milman decirle a 2 personas, a 2 mujeres, cuando la maten voy a estar camino a la costa. Abelo dijo que si bien estaba declarando 20 días después, tenía un mensaje que le había mandado a su jefe político solo una hora antes después del atentado, lo que probaba que no era una invención suya, lógicamente, sino que tenía ese mensaje para mostrar que le podían hacer una captura de pantalla. En esa audiencia no estábamos ninguna de las partes, se lo tomó el juzgado. Sin embargo, la jueza por algún motivo no quiso certificar ese mensaje por secretaría, que era un mensaje totalmente clave. Posteriormente empezaron a pasar otras cosas muy extrañas. A raíz de eso, lo que hizo el juzgado fue pedir los videos de Casablanca y de diputados para ver si efectivamente el día que marcaba Abelo estaba Milman y estaban las secretarias, estas mujeres que resultaron ser sus secretarias o asesoras, y estaba Abelo en el lugar. Luego de ver los videos, nos llaman del juzgado, nos dicen, no, en los videos no hay nada, nosotros no pudimos ver nada cuando Abelo lo marca. Nosotros le dijimos, bueno, pásennos los videos, a ver si nosotros vemos algo. Ponemos básicamente el día y la hora que había dicho Abelo y ahí estaban todos. Entonces, no sé cómo el juzgado que tiene todo un personal a cargo de la causa no pudo ver lo que nosotros, que no somos especialistas en analizar prueba audiovisual, vimos en un segundo. A raíz de eso también luego se comprobó que Milman efectivamente había viajado a la costa. A raíz de eso prestamos atención a ciertos proyectos legislativos que él había presentado, pedidos de informe. Había algunos diciendo que el país solo tenía futuros en Cristina, otros alertando un falso atentado, uno pidiendo información sobre la custodia del mismo día en el que fue el atentado. Paralelamente, en la casa de Brenda Uliarte se había encontrado una hoja con un papel llamado la regla Tweller, que era una técnica de disparo en espacios y tiempo reducido que no parecía ser consistente con la formación que podía tener Brenda respecto a esa situación. Todo eso era prueba que, al menos circunstancialmente, daba alguna entidad a lo que había dicho Abelo. Sin embargo, la jueza no hacía absolutamente nada, dejaba pasar la semana, no hacía nada. Finalmente convocó a las 2 asesoras a prestar declaración testimonial, que era una medida básica. Las 2 mintieron de manera descarada, dijeron que nunca habían estado en el bar Casablanca en su vida. Una dijo que nunca, luego una dijo, no, yo nunca estuve con la otra. Una es Carolina Gómez Mónaco, que era de alguna jerarquía superior, la otra Ivana Botsiewicz. Y finalmente cuando el juzgado les mostró las cámaras que las mostraban justamente en el lugar, ambas pasaron de no recordar a recordar, por ejemplo, exactamente cómo estaban dispuestas las mesas ese día. Entonces, ante estas mentiras totalmente evidentes, pedimos que se secuestren los celulares, la jueza no los secuestró, y lo que nosotros advertimos ahí es que evidentemente si no los secuestraba, que era la medida más fácil, era la medida que más pertinente, era la que seguía, era la que iba a permitir ver rápidamente si había algo en esa línea o no había nada en esa línea. Había un montón de medidas para preservar de todas maneras la información y la intimidad de estas personas. La jueza no lo hizo, nosotros advertimos, si no lo haces y tienen algo que ver, probablemente van a terminar borrando los celulares. Esto pasó, pero antes de que pase esto, no me quiero anticipar, había otra línea, que era una línea vinculada a Hernán Carroll. Sabac Montiel en un momento presenta una nota manuscrita diciendo, quiero que Hernán Carroll se haga cargo de mi defensa. La jueza Capuchetti ni siquiera busca quién era Hernán Carroll, nosotros lo buscamos, y era una persona de una agrupación Nuevo Centro Derecha, también con mensajes violentos respecto de Cristina Kirchner, que además había compartido una charla con Brenda Uliarte 12 días antes del atentado, había compartido un cumpleaños con Sabac Montiel y Brenda Uliarte, y que además se había puesto a disposición de Brenda después del atentado, le había escrito varias veces. Ante todo esto, la jueza tampoco ni siquiera lo llama a prestar declaración, pasan semanas, lo llama recién cuando la información se filtra a los medios. Y cuando lo llama pasa otra cosa insólita. Carroll dice, tengo 2 celulares, si me van a secuestrar, secuéstrenme uno. Carroll elige cuál de sus 2 celulares es el que la jueza le va a secuestrar. Y además, respecto de ese celular, dice
Respecto a ese celular, dice, yo tal vez borré algunos mensajes, pero el contenido está. Luego se ve que había borrado todo el contenido del celular el día antes de la audiencia y la jueza esto nunca hizo nada, no le pareció para nada sospechoso. Ese era el contexto en el que estábamos. El 23, perdón, respecto de las asesoras, como dijimos, nosotros hemos advertido que probablemente borraran el contenido de su celular. Nosotros habíamos apelado y el 23 de noviembre la Cámara de Apelaciones nos hace lugar, nos dice que efectivamente era arbitrario lo que había hecho Capuchetti, que nosotros teníamos razón. Frente a esto pasa algo también, yo creo que casi sin precedentes, que es que la jueza, antes que investigar a quienes no quería investigar, decide 3 meses después de iniciar la investigación delegar la causa. Una causa en la cual se había obstruido la mayoría de las líneas de investigación. Lógicamente las causas se delegan en el primer momento para que el fiscal, en el caso de que le sea delegada una investigación, pueda seguir sus propias hipótesis. Se la delega 3 meses después. El fiscal le dice que esto es gravemente arbitrario, lógicamente con razón. Se procede al secuestro de los celulares y efectivamente se ve que un celular tenía casi todo el contenido borrado y que el otro era un modelo que se había adquirido hace poco tiempo. En ese contexto, ya con la causa delegada en la Fiscalía del doctor Rívolo, se presenta una de las asesoras de Milman, ya en marzo del año siguiente, el 5 de mayo de 2023, Ivana Bociewicz, y dice que entre su declaración, es decir, entre que nosotros habíamos pedido el secuestro de sus celulares y la Cámara nos había hecho lugar, efectivamente, Carolina Gómez Mónaco, su compañera, pero también en algún sentido superior, la había citado en un bar que se llama Tienda de Café, y le había dicho que tenían que ir a una oficina que está en Avenida de Mayo 953, que pertenece a Bullrich y a Milman, que había ido, que cuando llegó estaba Milman, había un perito, había un abogado, pero conectado por llamada telefónica, y que ahí le dijeron que tenía que borrar el celular, le pidieron su celular para borrarlo, a Gómez Mónaco directamente le dijeron que lo cambie y que no guarde lo que estaba en iCloud, que es la plataforma de soporte de Apple, es decir, que directamente cambie su dispositivo. Esto que declaró era totalmente consistente con lo que se vio en los celulares cuando se peritaron. Dijo que Milman también había borrado su celular y que incluso había usado los recursos públicos, ¿no? Porque luego quien las había llevado a su casa era el chofer de la Cámara de Diputados que tenía Milman. Frente a esta circunstancia, la jueza volvió a no hacer nada, es decir, todas las pruebas que pedimos que requerían autorización judicial las rechazó, no investigó en lo más mínimo como una maniobra de adulteración y borrado de prueba que había declarado una de las propias implicadas en esta maniobra de adulteración. No tomó una sola medida de prueba para ver qué había pasado. Mientras no tomaba una sola medida de prueba respecto de esto, había denunciado a Velo, que era el que había dicho que había escuchado a Milman. Nunca se entendió siquiera por qué lo denunció, es decir, dijo falso testimonio, pero sin marcar cuál era la falsedad. Todavía no lo entendemos. Pero esta maniobra de borrado declarada por una de las propias personas implicadas y que además era consistente con lo que se había visto en los celulares, ni siquiera la investigó en lo más mínimo. Cuando pasó eso, tanto el fiscal como la querella pedimos que se secuestre el celular de Milman y el celular de Carolina Gómez Mónaco, el nuevo. La jueza hizo lugar al de Carolina Gómez Mónaco, que ya tenía un dispositivo que es imposible desbloquear con la tecnología actual. Es decir, ya es un dispositivo que es imperitable, pero además obviamente no debía tener nada, como había contado Bociewicz. Y el de Milman rechazó la posibilidad de secuestrarlo. Apelamos, otra vez la Cámara nos hizo lugar. Antes de eso, me olvidaba, la Cámara nos había hecho lugar a algo más. Cuando se ordenó peritar los celulares de las asesoras, la jueza quería peritar solamente el plazo posterior al atentado. Y nosotros básicamente dijimos, bueno, pero si lo queremos saber es si se dijo esa frase antes, y si además sabían de la planificación, obviamente el lapso tiene que empezar al menos unos meses antes. Otra vez la Cámara nos había hecho lugar. Entonces ahora pedimos secuestrar el celular de Milman, lo rechazó, fuimos a la Cámara nos volvió a hacer lugar. Y acá pasó otra cosa totalmente llamativa, que es que la jueza, ante la orden de secuestrar el celular, en vez de proceder al trámite para el allanamiento, que de todas maneras involucraba ciertas presentaciones en la Cámara de Diputados, pero lo que hizo fue
avisarle a Milman que le iban a secuestrar el celular y que lo podían allanar. Lógicamente un secuestro o un allanamiento es una medida sorpresiva para que no se adultere la prueba, pero le avisa en el sentido de lo notifica. Frente a esto, Milman entrega un celular por sí mismo. La jueza acepta esta entrega como si fuera equivalente al secuestro. Rápidamente el fiscal y nosotros vemos que era un celular de un modelo posterior incluso a la comisión del atentado, es decir, un celular que no había salido ni a la venta, era obvio que no tenía nada. Lo marcamos, volvemos a pedir el secuestro, la jueza no lleva adelante este secuestro, nunca lo llevó adelante. Se conforma con una persona que no solo había adulterado pruebas, sino que luego había intentado desviar la investigación y hacer perder tiempo con un celular de un modelo posterior, que además era imposible desbloquear, y que nadie le había pedido, ¿no? Y dice además, cuando esto se detecta, que el celular anterior lo había perdido en una mudanza, como si una persona que fue secretario de seguridad fuese a perder celulares en mudanzas. La jueza nunca hace absolutamente nada. Mientras tanto habían pasado otras circunstancias. Por ejemplo, habían aparecido nuevos mensajes relativos a Gabriel Carrizo. Nosotros dijimos, bueno, estos mensajes cambian la plataforma fáctica, indáguelo para no generar nulidades. Nos dice que no, vamos a la Cámara. Otra vez la Cámara nos da la razón. Aparece este papel que contaba con la regla Tweller. Decimos, mínimamente perite este papel para ver quién lo escribió. Si no lo escribió Brenda Uliarte, alguien le dio una indicación de cómo disparar en espacios reducidos. No lo hace, la Cámara nos da la razón. Y acá me quiero detener un segundo. Ustedes saben, pero creo que es importante remarcarlo, que las medidas de prueba durante la instrucción o las resoluciones respecto a medidas de prueba son inapelables. Y solamente esta regla tiene una excepción cuando hay una grave arbitrariedad. En general, cuando uno trabaja en la instrucción, no apela a cuestiones relativas a medidas de prueba porque el criterio es súper restrictivo. Sin embargo, aquí, como habrán escuchado, 5 veces la Cámara de Apelaciones hizo lugar a recursos de esta parte. Es decir, 5 veces la Cámara de Apelaciones le dijo a Capuchetti que estaba siendo gravemente arbitraria. Yo esto no lo vi nunca, de hecho, casi nunca vi ninguna, pero 5 en una misma causa. Las 5 veces gravemente arbitraria, las 5 veces gravemente arbitraria en perjuicio de la víctima, de Cristina Kirchner. Y además, simplemente como dato, ¿no? Pero los jueces que componen esa Cámara de Apelaciones, Llorens, Bruglia y Bertuzzi, cada uno podrá opinar lo que quiera, pero dudo que alguien en su sano juicio los identifique como kirchneristas o como camporistas o algo así. Seguro que serán lo que sean, pero eso no son. Y 5 veces estas personas dijeron que la jueza Capuchetti había sido excesivamente arbitraria, lo cual implicaba que ellos tuvieran que romper una regla procesal y decirle que efectivamente investigue. De todas maneras, lógicamente, cuando hicieron lugar a todos estos recursos, ya la prueba estaba borrada, arruinada, pero bueno, eso era responsabilidad de la jueza Capuchetti. La instrucción, yo soy al final de este resumen de la instrucción, pero si ya fue insólito que la jueza delegue la causa 3 meses después, lo que hizo luego fue todavía más llamativo. Y es directamente escandaloso, que es 2 años después le pidió a Rivolo que le devuelva la causa para volver a investigar ella. Cuando lo hizo un día después de que Santillán, su custodia personal, declarase en este juicio que no sabía lo que Capuchetti le había hecho llevar a la PCA, que ella no, si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho, que quedara claro en el careo con Kaplan, Serén y Neustadt que se había entregado el celular roto, el sobre abierto, y que había mentido respecto de eso para tratar de perjudicarlos a ellos, pero que ella misma había firmado un acta en que acreditaba eso, que ella misma le había llamado al secretario para avisarle lo que había pasado. Es decir, un día después de que Santillán expusiera todas las irregularidades y que en el careo quedaran expuestas muchas otras, Capuchetti le pide la causa de vuelta a Rivolo 2 años después y le dice: ahora quiero investigar yo. No había hecho, una jueza que no había hecho nada, había obstruido todo por 2 años, y que además la había delegado 3 meses después, la pide de nuevo. Primero le pide una causa paralela, que era una causa en la que se investigaba a la seguridad. Eso lo hace el día después. Y en esta causa, en vez, comienza a investigar a la Policía Federal en general. El fiscal Rivolo le dice: estás haciendo una maniobra de forum shopping. Un fiscal federal diga eso, la jueza
Esto no le importa, se queda la causa igual. En esa causa dice, bueno, acá no se investigaron muchas cosas y me llama la atención que no se investiguen estas cosas, que nadie las haya pedido. Simplemente recordar que 1 mes y medio después del atentado nosotros recusamos a la jueza y entre los motivos fue que no había investigado estas cosas de la Policía Federal hace 3 años, que ahora dice que nadie pide investigarlas. Esto consta en la recusación, es un párrafo espeso que dice eso, que evidentemente no debe haber leído. Ahora lleva adelante este show, pero además 2 días después le pide a la jueza que le dé el remanente de instrucción de esta causa en el que se investiga a Milman. Lógicamente le pide el remanente y no investiga para nada a Milman. Acumula las causas y le da acceso a los abogados de Milman al legajo en el que se investiga la PFA. Simplemente, como sabrán los colegas defensores, el criterio de Cappuchetti siempre fue no darle acceso a los imputados a legajos en los que no se los investigaba a ellos. Los legajos en los que se investigaba otra cosa siempre estaban cerrados para los abogados de los imputados. La excepción fue Milman en esto, que ni siquiera era un legajo, sino que era una causa paralela. Y ahora tenemos a los abogados de Milman en esta causa. Nosotros, obviamente, nos parece correcto que estén en la causa en la que está imputado, pero no en esta, que no tiene nada que ver con Milman. Los tenemos y además los tenemos, no sabemos bien cómo, como jueces auxiliares, como amicus, como querellantes. No entendemos bien cuál es su rol. Respecto a Milman, lógicamente no se hizo nada más. Lo único que se hizo fue que el propio Milman fue a declarar, dio la contraseña al celular que él mismo había entregado, ese del modelo posterior. Se hizo una pericia. En la pericia se le encargó a Gendarmería Nacional y no permitió que estuviera presente ninguna otra fuerza, ni siquiera la DATIP, ni siquiera la PCA, nadie más, solo Gendarmería, una fuerza que había dependido de Milman. ¿Qué hizo Gendarmería para la pericia? Aplicó un filtro de palabras para identificar los mensajes relevantes. Las palabras eran, por ejemplo, eran pocas, serían 40, además eran palabras del estilo Christie con K, pues, cosas así. Y los mensajes que no tenían estas palabras, es inentendible el criterio de selección, los mensajes que no tenían estas palabras los descartó directamente. Y así la Gendarmería no analizó el 99,9% de los mensajes solamente porque no decían Christie con K, por ejemplo. Del resto, incluso con un celular de modelo posterior y borrando y quedándose solo con esta muestra ínfima de mensajes, apareció un mensaje de una asesora que le decía en enero de 2023, si vos no nos arreglas la situación, vamos a contar toda la verdad. Se llamó a declarar a esa asesora. La asesora dijo que toda la verdad era que Milman era buenísimo y ellas también, pero que Milman no las dejaba decir eso en ese momento. A la jueza esto no le llamó la atención. Y ese es el estado, ¿no? Ese es el estado actual de esa causa. Mientras se hace este show con la Policía Federal, que por nosotros perfecto que se la investigue, pero es algo que deberían haber hecho hace 3 años. Nuevamente la causa está reservada, bajo estricta confidencialidad, nos hicieron firmar un formulario, nos hacen ir a compulsar cualquier cosa al juzgado en vez de subirla al sistema. Pero cuando suben un video de 44 horas un viernes, que las partes no llegamos a compulsar, el domingo otra vez aparece en Clarín recortado la parte relevante. Entonces, bueno, las reglas evidentemente no son las mismas para nosotros que para ellos. Este repaso nos parecía importante porque creemos que es muy relevante entender cómo llegamos hoy aquí al juicio, por qué llegamos en estas condiciones, por qué si bien ahora vamos a acreditar la responsabilidad de Brenda Uliarte y de Sabac Montiel, también estamos en una situación que no debería ser la que es decir, una situación que no nos afecta solo a nosotros. De hecho, nosotros somos lo de menos, sino que creemos que afecta a nuestra democracia en general no saber qué pasó y qué no pasó en un atentado de estas características casi sin precedentes. Pero voy entonces a la responsabilidad de los acusados. Habrán percibido que dije que voy a hablar de la responsabilidad de Brenda Uliarte y de Sabac Montiel y que no nombré a Carrizo. Respecto de Carrizo, es muy breve lo que vamos a decir. Nosotros no podemos tener la certeza de que Carrizo no tuvo nada que ver. No somos omnipresentes ni omniscientes, no lo sabemos. Tenemos la certeza, después de todo este proceso, porque tuvimos muchas dudas a lo largo del proceso, tenemos la certeza hoy de que no existen los elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy. Y aquí quiero hacer una
el doctor Ubeira se va a ocupar de esto en profundidad, yo simplemente voy a decir algo muy breve. Lo que voy a decir es que cuando nosotros planteamos esto a nuestra mandante, le dijimos nosotros creemos que no hay elementos suficientes para acusar a Carrizo, creemos que no corresponde acusarlo. Ella nos dijo, ella que es una persona, y esto lo digo yo, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida de manera absolutamente irregular, se le inventan pruebas, se extorsionan testigos, se la acusa por cuestiones totalmente delirantes. Ella, aún habiendo vivido todo eso, nos dijo, yo no uso el derecho penal para hacer política, yo no lo uso para vengarme de nadie, yo no soy igual a los que me persiguen, si no hay que acusarlo, no lo acusen. Entonces, me parece que esto es muy importante dejarlo en claro. Expediente 127 del 2024, caratulado Galiar Moró Penaca. Es una medida solicitada por el consejero Lugones en el marco del expediente 127 del 2024, por medio del cual solicita se disponga la citación en calidad de testigo de Camila Dafne Serén, en su carácter de oficial principal de la Policía Federal Argentina, Pablo Cablan, subinspector del Departamento Técnico de Criminalística de la PCA, quien habría recibido el aparato telefónico de manos de la custodia policial del Juzgado Federal número 5, Priscila Santillán, agente de la PFA y custodia de la jueza María Eugenia Capuchetti, y del Juzgado Federal número 5, quien habría llevado el teléfono celular a la sede Seiza de la PCA, Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y a la fecha de los hechos relacionados con la denuncia, secretario de Justicia de la Nación, y Damián Neustad, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación al momento de los hechos. Señor presidente. Sí, a consideración. Sí, yo voy a pedir una postergación. Doctor Pailade, después Provítola. ¿Cuáles son las razones de la postergación que pide el doctor? Voy a pedir una postergación, necesito ver bien el expediente, nada más. Presidente. Sí, sí. Bueno, evidentemente hay una tomada de pelo por parte del juez Barrotavenia, que digamos ya estamos acostumbrados a esa tomada de pelo. Resulta que quiere ver el expediente. Hace 3 meses que discutimos esto, discutimos con el doctor Lugones que no quería acompañar pruebas que habíamos pedido como miembros del Consejo, porque quería leer el expediente con detenimiento. Lo leyó con detenimiento, entiendo, porque ha presentado medidas de prueba conducentes, y después de casi un año, esta denuncia va a cumplir un año en breve, resulta que el doctor Barrotavenia todavía no ha leído el expediente y lo quiere leer en detalle. A mí me parece que es absolutamente falsa la excusa que está poniendo. Acá lo único que se propone es seguir postergando esta investigación para que pase lo mismo que pasó con Lago Escondido, que pasen los 3 años, ¿viste? Con tranquilidad, que pase lo que va a pasar con la otra denuncia contra la jueza Capuchetti, que va a cumplir 3 años en poco tiempo, en 2 meses. Entonces, básicamente se trata de procurar la impunidad, presidente. Acá no se trata de estudiar el expediente, eso es mentira. Basta de mentiras acá. Todos sabemos del expediente, todos sabemos si las medidas corresponden o no corresponden. Entonces, que se vote de acuerdo a si las medidas si corresponden o no corresponden. No para buscar la impunidad. Lo que tenemos que buscar es la verdad. Si es verdad lo que dicen los denunciantes o no. Y con las postergaciones no vamos a conseguir la verdad. Lo que vamos a conseguir es la impunidad de la jueza, eventualmente, si es responsable, porque van a estirar esto durante todo lo que puedan. No hay ninguna voluntad genuina de parte del consejero Barrotavenia de investigar este tema, de leer en detenimiento el expediente, toda una falacia, es todo mentira, todo mentira. Y eso no solamente es una falta de respeto a los instructores, sino que también es una falta de respeto, presidente, que ya es reiterada a Cristina Fernández de Kirchner, a ex vicepresidenta de la Nación y presidenta 2 veces de la República. ¿Y sabe por qué es una falta de respeto? ¿Sabe lo que le hizo el juez Barrotavenia a la defensa o a la propia Cristina Fernández, al igual que al resto de los imputados? Pero el resto de los imputados no fue 2 veces presidente de la Nación, ni fue vicepresidente de la Nación.
como Cristina Fernández. Le rechazaron el recurso extraordinario, le rechazaron diciendo que no cumplía con los no cumplía con los requisitos para ser admitido, toda una gran farsa, una gran farsa. Excelentes abogados, una señora que fue 2 veces presidenta, le rechazan un recurso extraordinario para revisar una condena de 6 años. Una falta de respeto, una canallada que han hecho con ese expediente. En particular el doctor Rotavegna, que acá quiere seguir con esa impunidad, protegiendo a la jueza que no quiere investigar el intento de asesinato de la ex vicepresidenta. Eso es. No digamos más eufemismos, lo quiero estudiar con detenimiento. Todo mentira es eso. Todo mentira. Acá lo único que buscan es estirar la cosa para que no aparezcan elementos que puedan conducir a la responsabilidad de Capuchetti en el extravío, en el borrado del teléfono, que era la prueba principal de la causa y que por absoluta negligencia, en principio, del juzgado, estamos como estamos hoy. Entonces, basta de falacias, presidente. Acá nadie quiere estudiar el tema. Acá lo que quieren es que no salga ninguna medida de prueba, proteger a esa señora, lo que están haciendo desde hace años en este bochorno que se llama Consejo de la Magistratura. Y luego creo que nos tenemos que ceñir exclusivamente al objeto del Consejo de la Magistratura acá. Todo lo demás que se invoca son cuestiones jurisdiccionales que ya fueron abordadas con todas las garantías, con todo el respeto a las normas procesales. Y acá lo que tenemos que ver es esto. Esto ingresó el día de ayer. Hay causas penales que, como vuelvo a decir, lo dijo bien la doctora Provítola, ya hubo resoluciones inclusive de la Cámara Federal de Casación. Por esto es suficiente, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Tailade, me había pedido la palabra usted. Gracias, presidente. Bueno, a ver, 2 o 3 temas. Primero, un camarista federal llamado Eduardo Freiler, lo viví en persona porque era consejero de la magistratura, fue destituido a pesar de estar sobreseído en la causa penal, por los mismos hechos. Ese solo ejemplo debería bastar para que tengamos claro que una cosa es la investigación penal y otra cosa es el sumario que nosotros llevamos adelante en el Consejo de la Magistratura. Uno es la responsabilidad política de un magistrado y el otro es responsabilidad penal de los responsables de algún hecho criminal. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna obligación del Consejo de la Magistratura de cerrar una investigación porque en la causa penal hubo alguna novedad que supuestamente favorece a alguien denunciado acá. Cosa que tampoco es así. La causa penal a la que se refería la doctora Provítola, que es efectivamente donde la jueza Servini y el fiscal Ramiro González investigan lo que pasó con el teléfono, fueron sobreseídas 3 personas de la policía de seguridad aeroportuaria. Por lo menos 2, la tercera no me acuerdo si era Policía Federal, creo que también era de la PSA. Con lo cual no hay ningún tipo, y están sobreseídos en función de su responsabilidad personal en el hecho. No hay una definición de la justicia diciendo que acá no hubo ninguna irregularidad, y mucho menos hay una resolución respecto de la jueza. Que, insisto, si la hubiera, tampoco es vinculante para la investigación de la comisión. Por lo tanto, presidente, ese argumento me parece que no es procedente para fundar una postergación. También me llama la atención que, estando completamente convencida la consejera Provítola de que estas pruebas no son conducentes, acompañe la postergación. Yo prefiero que tanto el consejero que la propuso como los que voten en contra y están en contra de las medidas, como dije recién, es una mentira que hay que estudiar detenidamente el tema. Y para cerrar con esta mentira que acaba de decir el consejero que pidió la postergación, digo, hace un año que está esta denuncia. Las pruebas que presenta el consejero Lugones no son pruebas que él consideró como propias. Son las medidas que se propusieron en
la denuncia. Si a un año de metida la denuncia contra la jueza Capuchetti por la manipulación de prueba en el intento de asesinato de la vicepresidenta, el señor Barrotaveña todavía no ha leído el expediente, todavía no sabe que las pruebas son pedidas por el denunciante y no se le ocurrieron al doctor Lugones, entonces, ¿qué hizo en un año? ¿Qué hizo en un año? ¿Así? ¿Así trata los expedientes en casación? Yo creo que sí. Y va a guardar coherencia con lo que vine sosteniendo siempre, ¿no? Es acompañar las pruebas que propone el consejero instructor en cada expediente que tiene. Y también, obviamente, estar en contra de la postergación, precisamente por lo que dije oportunamente. El hecho fue de una conmoción, un estrépito en la sociedad tan grande que motivó que, por ejemplo, la propia Corte Suprema de Justicia repudió el atentado. Esto es noticia, salió en todos los medios, ¿no? El diario Perfil. Infobae dice, la Corte Suprema repudió el atentado que sufrió la doctora Cristina Kirchner. El doctor Lorenzetti a la vez hizo un comunicado aparte diciendo que es un hecho, que es una grave herida para el sistema democrático. No solo ellos, sino que todos sectores y personalidades a nivel mundial repudiaron y pidieron el pronto esclarecimiento. Esto es parte del esclarecimiento, ¿no? Porque estamos investigando qué pasó con el teléfono del asesino, del que hizo el intento de asesinato de la doctora Kirchner. El Papa Francisco en su momento se comunicó con la doctora Kirchner y manifestó su solidaridad. Luis Almagro, el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, para leer algunos, ¿no? Referentes de todo el arco político. Incluso Mauricio Macri se solidarizó. Senadores del oficialismo y de la oposición. Usted está acá en esta foto, doctor Vizchi, haciendo una declaración conjunta en repudio del atentado contra la ex vicepresidenta, en ese momento era vicepresidenta de la Nación, la Conferencia Episcopal Argentina, los tres credos más importantes del país, las entidades judías, las islámicas y las católicas, expresaron su dolor y preocupación. Bueno, todo lo conocemos, los presidentes, sus representantes, doctora, los presidentes de las cámaras judiciales del país, nacionales y federales, también manifestaron su repudio, con lo cual no queda otra que acompañar. Lo que está pidiendo el doctor Lugones es unos testimonios. Hoy aprobamos no sé cuántos testimonios, testigos que vengan a declarar. Son 5 testigos los que propone el doctor Lugones. No es algo, digamos, que sea de imposible realización. Hay que manifestar, este consejo no se solidarizó repudiando, digamos, el atentado que sufrió la doctora Kirchner, cuestión que yo no era consejero, pero bueno, me parece que el Consejo está en falta y esta Comisión de Disciplina debe suplir esa falta y debe avanzar en la investigación. Debe rechazar la postergación por las consideraciones y el expediente que tiene todos los expedientes son iguales, ¿no? Pero hay expedientes, como diría Orwell, que serían mutatis mutandis, ¿no? Más importantes que otros. Este es un expediente que la sociedad espera una respuesta. Todos los sectores a nivel nacional e incluso internacional se manifestaron en que se necesita una respuesta, un esclarecimiento. Hay que ver que se resuelve en definitiva, no estamos prejuzgando acá. Y voy a acompañar las medidas del doctor Lugones para que se tomen, son 5 testimonios solamente los que propone, así que no es algo que sea de muy difícil producción. ¿Está claro? Doctor Barrotaveña. Por supuesto que rechazar esta serie de medidas. Gracias. Que ya están en los expedientes penales, así que no hay ningún tipo de necesidad. Doctora Díaz Cordero. B. Doctor Galderisi. Votación. Propuesta A son los testigos del doctor y las pruebas que propone el doctor Lugones. Propuesta B es rechazar lo que propone el doctor Lugones. B. Doctor Juez. Propuesta A. Doctor Lugones. Por mi propuesta. Propuesta A, entonces. Doctora Pilati. Por la propuesta A. Doctora Provítola. Propuesta B y voy a presentar un escrito en plazo inmediato. Lo que usted considere, doctora, gracias. Doctor Mariano Recalde. Aprobar las medidas. Propuesta. Y voy a contestar el escrito que presente Provítola. Gracias, doctor. Doctor Vizchi. B sería entonces.
Yo voto a favor de las medidas del doctor Lugones, queda 5-5, desempato a favor de la aprobación de las medidas, quedan aprobadas. Por secretaría se va a coordinar con el consejero instructor el día y bueno, se le notificará a todos a los efectos de que puedan participar y especialmente a la doctora Capuchetti para que haga ejercicio de sus facultades en virtud del artículo 17 del reglamento. Recién veías en minuto 1 cómo el presidente de la República atacaba al juez del caso Fentanilo, el juez Kreplak, en un acto político era atacado por el presidente Javier Milei. Ya hay respuesta en minuto 1, Ariel Sack. Dice el juez Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata, en respuesta a los dichos del presidente. Le recuerdo al señor presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que sobre ello se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones, esa es la palabra del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que es quien tiene a su cargo la investigación por los casos de fentanilo que le han costado la vida a más de 85 personas, Gato. Bien, mirá, el momento que estábamos hablando de la causa libre y el poco accionar de la justicia de Comodoro Pro, bien por un juez que se planta constitucionalmente frente al ataque de un presidente. Recordamos lo que te mostrábamos hace 40 minutos aquí en minuto 1. Como han dedicado tantos años a colonizar todos los niveles de Estado, tanto a nivel provincial, pero también a nivel nacional, cuando tuvieron la oportunidad, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos, por ejemplo, el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo. ¿O acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Totalmente desafortunado el ataque del presidente contra el juez que está investigando. Como no tiene respuestas del gobierno, por todo lo que te mostramos esta noche, porque el gobierno de Milei no escuchó las alertas de ANMAT y de otros institutos, lo único que tiene para hacer el presidente es atacar al juez. Bueno, y después de la revelación de ayer de minuto 1, la justicia que acaba de ordenar, Ariel. Se congelan 323.275 dólares alejados en 2 direcciones virtuales identificadas en el marco de la investigación por el caso Libra. Es una decisión que tomó la jueza María Romilda Servini y que había solicitado el fiscal Eduardo Tayano después de una investigación que hizo la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos, María Fernanda Vergali, y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena. Estamos hablando de que le han puesto número a cuánto fue este último movimiento de dinero que para la Fiscalía era sospechoso y alcanza la cifra de 323.275 dólares. Ni les digo que lo pasen a pesos porque se van a angustiar, se van a amargar ustedes en sus casas, pero esto es parte de la millonada de dinero que estos dos jóvenes, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, estaban manipulando y que la justicia cree que pueden ser parte de los dineros que habrían ido a parar o podrían haber ido a parar a bolsillos de algún funcionario público en la República Argentina. Bueno, y ahora hay algún indicio de cómo, porque digo, hay muchísimos elementos nuevos. Necesariamente la causa
Servini y Tayano la tienen que mover en base. No solamente basta con congelar. Me parece que tiene que ya moverse en cuanto a los imputados. ¿Hay algún movimiento en este sentido? Están estudiando todo lo que se conoció en las últimas horas. Están pidiendo la información a El Salvador, que es el país que alberga una de estas plataformas y que por lo general entrega y de manera muy rápida la información para saber titularidades de billeteras virtuales, entre otras cosas. Le pidieron información a BitChet, que es la billetera a la que nos estábamos refiriendo, o la plataforma, perdón, a la que nos referíamos recién. Y resta saber si el fiscal, cuando no, o las querellas, piden o que se les prohíba salir del país a Terrones Godoy y Novelli, o que los citen indagatoria, o como decíamos antes, en el peor de los casos para ellos dos, que alguien pida su detención. Es lo que querían y es lo que estaban trabajando para hacer las querellas, porque dicen, lo dijo directamente esta mañana Martín Romeo, yo no entiendo por qué carajo, de esa forma lo dijo, no están detenidos, toda vez que la justicia está comprobando que se están burlando del accionar de los investigadores. Sí, se le están burlando en la cara, ¿no? En la cara, porque como manejan impunidad, como manejan y tienen mucha impunidad, porque son los hombres del poder, bueno, también esto lo permite Comodoro Pro, También esto lo permite Comodoro Pro. No nos olvidemos, memoria activa, cuando permitió la fuga en la cara de Fabián Pepín Rodríguez Simón. 3 años prófugo, un macrista, 3 años prófugo de la justicia argentina, ahora vino como Pancho de su casa, anda libre por la Argentina. Esta es la doble vara de la justicia argentina. Permite. ¿Qué dice la justicia para resumir lo que contamos recién? Que los movimientos que ustedes vieron recién, que nosotros les mostramos, empezaron en el Tech Forum y terminaron cuando se lanzó Libra. Todos esos movimientos que ustedes vieron, para la justicia empiezan en el Tech Forum, es decir, esta gente empieza a recaudar y a mover dinero y termina cuando arranca Libra. Arranca Libra, evidentemente ya estaba todo suscripto, firmado, acordado, de palabra de mano. Ya cada uno había hecho su tarea y ahí termina. Por supuesto, después intentan esconder la prueba. Pero, ¿por qué es importante todo lo que te mostramos recién? Porque ocurre en el Tech Forum, oportunidad en la que coinciden todos los actores, y el lanzamiento de Libra, oportunidad en la que vuelven a coincidir todos los actores. En el medio se pasaron una fortuna de plata. Y no nos olvidemos que preparaban el Tech Forum de este año, sí, el del 2025, que se les aguó por este escándalo a nivel internacional, ¿no? Pero que iba a participar el vocero presidencial, claro, Adorni y algún otro ahí importante que me acuerdo que el titular de la CNB estaba también el titular de la Comisión Nacional de Valores. Así, ahí está, mirá, ya promocionaban el Tech Forum. Y Julián P. también. Sí. Seguía con el nombre de Julián P. Julián P., nombre artístico, ¿no? Se les aguó este Tech Forum porque les estalló en la cara la criptoestara. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente.
entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes